Señores, este protestante en este debate no se da cuenta de nada. Miren lo que sucedió en el canal de Rincón Apologético de Santiago Alarcón, que le dejaré el link en la descripción para que usted vaya like, le dé like y se suscriba a su canal. Vamos a ver esto, qué fue lo que sucedió. Dale play. Vos querías hablar del tema de la infalibilidad. Bien. Sí. La infalibilidad en la Biblia, ¿cuál es la autoridad que la Biblia valida como infalible? Y ahí hablamos acerca de la escritura la vez pasada y me pareció, yo vi lo que alzaste el video cuando yo no pude más porque tenía un problema de batería en mi teléfono y dijiste que queríamos algo claro, que yo te pedía algo claro en la Biblia acerca de que si el magisterio o la tradición era infalible y dijiste que para el 80% de los cristianos era claro la cuestión y tipo apelaste a una falacia ad populum, ¿verdad? Porque para muchos es claro, entonces es verdad. Y bueno, eso no se sigue. Lo que yo te pido, Santi, es que me demuestres según la Biblia si el magisterio y la tradición es infalible, que ella valida, porque la escritura valida de ella misma que es infalible, por lo tanto la sola escritura se sostiene por sí misma. Perdón, antes de arrancar con eso, ¿cuál fue mi falacia ad populum? ¿Cómo fue? Vos dijiste, cuando yo ya no estaba más, dijiste, pero Albertito me pide algo claro. Pero pasa que para el 80% de los cristianos del mundo, que los evangélicos somos el 20% nada más, es claro la infalibilidad papal y el magisterio. Entonces, si es por eso, también en la época de los arrianos eran mucho más que los cristianos ortodoxos que creían que la Trinidad era verdad, entonces los arrianos tenían razón porque eran la mayoría, o sea, acudís a una falacia ad populum ahí. Entonces, me parece deshonesto eso, en el sentido argumentativo, ¿verdad? Si yo te dijera que uno de los criterios para saber que la Biblia es palabra de Dios es que la mayoría de comunidades cristianas creían que los documentos eran inspirados por Dios, ¿eso también es una falacia ad populum? Uy, está buena esa, está buena. Vamos a ver qué responde el protestante. Para. ¿Te querés anotar en una escuela de apologética que te enseñe de forma integral la fe católica para poder defenderla ante cualquier tipo de planteo? Sí. En el comentario fijado, Dazan Escuela de Apologética. Señores, yo me voy a anotar en Dazan. A mí como que me está llamando la atención y voy a aprender en Dazan. Así que... repetime, porque no te escuché bien. Si uno de los criterios para identificar qué documentos son inspirados por Dios es el criterio que dice que los cristianos en su mayoría creían que un determinado documento era palabra de Dios, ¿eso es falacia? Mencionaste algo correcto, ahí dijiste sí, uno de los criterios, pero vos mencionaste que todos los cristianos, por lo tanto, es verdad la doctrina. O sea, sí, uno de los criterios. Entonces, si uno de los criterios es que tienen que creer, aparte de que la mayoría creen, se puede constatar los documentos primarios de los apóstoles, que son los evangelios y algunas cartas paulinas, podemos decir que la Biblia es palabra de Dios porque se puede constatar por la historia de que los apóstoles escribieron. Ahora yo te pido que me des un pasaje bíblico donde diga que el magisterio y la tradición es infalible. Está bien, vamos a eso, pero acá donde a mí me parece que vos estás teniendo una doble vara, amigo. Porque me acusás de falacia ad populum, pero uno de los argumentos que ustedes tienen para validar sin la autoridad infalible de la Iglesia qué libros son inspirados por parte de Dios es que uno de los criterios que mencionan es que justamente la mayoría de cristianos abrazaba dichos documentos creyendo que eran palabra de Dios. ¿Eso no sería una falacia ad populum? No, porque es uno de los criterios. Hay otros elementos que validan aparte de eso. Pero vos usaste el único criterio de que todo el mundo, para todo el mundo es... Pero ese criterio por sí, porque el criterio, pese a que se usan para validar los textos, pese a que se usan varios, se aplican varios, es cierto, pero el criterio es independiente cuando se dice... La mayoría de los cristianos creían que este documento era palabra de Dios. Bueno, ¿eso no es falaz también entonces? Explica qué quiere decir con criterio independiente. Bueno, no, está bien. No vamos a quedar ahí. No te entiendo esa parte. No, tranquilo. Lo que pasa es que a mí se me hace que ahora está llamando a algunos apologetas protestantes, cuando utilizan estos criterios, está llamando falaz. Si es el único criterio, sí es falaz. Pero no es el único criterio. Ahí está la falla de tu razonamiento de que crees... bueno, está bien. Pero lo que vos hiciste un razonamiento falaz porque dijiste
que con tan solo que todo el mundo es claro el papado y la infalibilidad papal, ya es verdad. Entonces es una falacia. Tenés que dar claro. un criterio aparte Bueno. de eso. Ok. ¿Vos lo viste? Bueno, está bien. ¿Sí? Si no lo ves, ya problema mío ya no es. No, Ay. pero sí. Bueno, Vos me- dale, entonces vamos a la falacia, ¿cómo es? A la infalibilidad del Papa, entonces, de la Iglesia. Sí, demostrame la escritura. Ok, La vamos a ver la infalibilidad del Papa. Vamos a ver. Infalibilidad de la Iglesia, que la Iglesia es infalible. Sí, que el Papa y el magisterio romano católico. Ay. Ok. La sede católica es infalible. Demostrarme eso con la Biblia. Ok, está buena la pregunta, está buena. La pregunta que hace este protestante está buena. Demuéstrame que el magisterio, el Papa, la Iglesia Católica es infalible. Está bueno, me gusta. No católico. A ver. Ok. La sede católica es infalible. Demostrarme eso con la Biblia. ¿Cómo yo puedo saber? Si vos me mostrar con la Biblia, se cae la sola escritura. Ok. Entiendo. De forma Bien. ética. Incluso puedes usar la historia. Puedes citar la historia si querés. Ok, bien, buenísimo. La Iglesia fundada por Cristo, para vos, es infalible, ¿verdad? Ojo. La iglesia... Repetime tu pregunta. La Iglesia fundada por Cristo, independientemente de cuál sea. Después discutimos cuál es esta Iglesia. Pero la Iglesia fundada por Cristo. Los dos creemos que Cristo funda una iglesia. ¿Estamos de Ajá. acuerdo, verdad? Sí. Sí. Ojo, hay muchos protestantes que dicen que no, que Jesús no fundó ninguna iglesia. Eso sería otro debate, otro lío. Esta iglesia fundada por Cristo, Ujú. la iglesia maestra, porque hay una iglesia maestra que está compuesta por pastores y maestros. Ujú. Esta iglesia maestra, fundada por Cristo, debe ser infalible, ¿verdad? Sí. No necesariamente. No, ¿cómo que no? Si Jesús fundó una iglesia para que enseñe su doctrina, esa iglesia, y le va a mandar el Espíritu Santo para que esa iglesia no se equivoque en cuestiones de fe, en doctrina, o sea, no se puede equivocar esa iglesia. Debe ser confiable. Ok. Debe ser confiable, pero no infalible. ¿Ah? Debe ser confiable, pero no infalible. Es raro. Sí, un ente puede ser, un grupo de personas puede ser confiable, pero no infalible. Ok, bien. Bien, No hay buenísimo. problema con eso. Ok, buenísimo. Es raro. ¿Y cómo validamos la confiabilidad de algo que no es infalible? Exacto. Por medio de pruebas externas. ¿Cuáles son estas pruebas externas? La pregunta Pará, ¿cuáles son estas pruebas externas? Bueno, se metió en un lío aquí el protestante. ¿Cuáles son esas pruebas? de pruebas externas. ¿Cuáles son estas pruebas externas? La pregunta Pará, ¿cuáles son estas pruebas externas? andate al grano. ¿Cuáles son estas pruebas externas? No. Vos me querés llevar a un punto que yo necesito que vos me digas un versículo. Porque Lo que pasa es que metiste la pata hasta la cintura, hermano. Pero lejos que metió la pata, porque ahora tiene que dar prueba de cómo uno sabe. Y eso no se puede saber. no, Vos decís que confías en una iglesia que no es infalible, que es falible. pero bueno. es creíble. Se puede. ¿Qué criterio utilizás para saber que es creíble? ¿Cómo? ¿Qué criterio utilizás para saber que es creíble? Bueno. Respondeme la pregunta, ¿dónde dice que la infalibilidad, la iglesia, la Biblia valida la infalibilidad del Papa y de la tradición sagrada? Porque hay tradiciones, pero para ustedes hay una tradición sagrada. Decime dónde dice eso en la Biblia. Bueno, Ese es el punto del debate. acá vamos a tener una diferencia porque yo sí creo que la iglesia debe ser infalible, vos decís que no. Bueno. Yo lo puedo constatar mediante la enseñanza de los apóstoles y mediante el comportamiento de los apóstoles y obviamente la enseñanza heredada por la iglesia primitiva y el comportamiento de la iglesia primitiva. En la enseñanza de los apóstoles nos encontramos pasajes como cuando Pablo le escribe a Timoteo que la iglesia es columna y fundamento, base, sostén, soporte de la verdad. Ujú. Ese es un pasaje. Un pasaje. ¿Cómo está hablando de decir que ahí la iglesia es infalible? No solo ese pasaje, te voy a dar más pasajes. Dame más, porque ahí no dice, ahí dice que es sostén de columna y sostén de la verdad, pero no dice que es infalible. Ok. Claro, no, la palabra infalible no la vas a encontrar la palabra infalible. Ni el concepto no está, ni el concepto ni la palabra. Ok, o sea que Una- esto que para Pablo era columna y baluarte de la verdad es falible. ¿Cómo? Esto que Pablo llama columna y fundamento, sostén o soporte de la verdad era para él falible. Ay. Lo que él escribió ahí es infalible. No me estás entendiendo. Pablo cuando llama a la iglesia columna y fundamento, sostén o soporte de la verdad, Pablo lo que tiene en mente es una iglesia falible. Uy. No podría decir qué tenía en mente, pero lo que tenía en mente es... Pero ¿cómo no podés decir lo que tiene en mente si... No. No estás... No.
A la defensiva está el protestante. No funciona tu argumento, Santi. No, pero fíjate, uno puede saber lo que el otro tiene en mente según las ideas que comunican mediante las palabras. ¿Está bien? Yo de repente, yo no leo mentes, pero sé lo que pensás a partir de lo que me decís. Entonces, cuando voy a Pablo, yo puedo, no porque tenga la capacidad de ser el profesor Charles Xavier que lee mentes, pero yo puedo saber lo que tiene en mente Pablo a partir de lo que él declara. Yo, a partir de lo que está diciendo este protestante, todo lo que está respondiendo, puedo deducir, adivinar, como dicen, o darme cuenta de que él está negando todo lo que le está diciendo Santi. Él va a poner todo en tela de juicio y va a negar todo y se va a ir por las ramas, como dicen. Cuando Pablo declara, la iglesia es columna y fundamento, sostén o soporte de la verdad. No se puede equivocar esa iglesia. No se puede equivocar. La iglesia es columna y fundamento, sostén o soporte de la verdad. Pablo tiene en mente una iglesia falible que puede corromperse. No. No podemos, te digo una cosa, no podemos decir de forma negativa que Pablo tenía en mente. Según el texto, lo que Pablo tenía en mente ahí es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, que un grupo de personas que creen en Jesús pueden sostener esa verdad, no de forma falsa. Pero que se podían corromper. Esta columna y fundamento de verdad puede corromperse. No. Puede que sí, puede que no. No. Puede que sí, puede que no. Un grupo, pero la iglesia en su conjunto es indefectible. Mostrame, cae tu argumento, Santi. No, vos fíjate qué interesante que es. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a decir respecto a la iglesia. La iglesia es columna y fundamento, sostén y soporte de la verdad. Uy. Pero acá lo tenemos a Albertito Martínez que dice, bueno, en el año 2025. no, pese a que Pablo describió a la iglesia de esa manera, lo que Pablo tiene en mente es una iglesia que se puede corromper. Lo desalmó Santi ahí, señores. Díganme en los comentarios qué opinan. Una iglesia falible. Esto que Pablo está llamando fundamento, sostén y soporte de la verdad, para Alberto es una iglesia falible, que se puede corromper y que de hecho lo hizo. Decime una cosa, cuando vos decís que la iglesia se puede corromper, ¿habla en su conjunto o una parte? Claro, reitero, yo lo que te dije fue lo que te dije fue lo siguiente. Tenés que prestar atención porque si no, no me harías esta pregunta porque yo ya te lo respondí. Yo te dije, estamos hablando de la iglesia maestra, de los pastores y maestros, claro. Obviamente, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando de corrupción, nos referimos en cuanto al evangelio. ¿Y quiénes son los que predican y enseñan que recibieron por parte de Jesús de Nazaret la iglesia maestra? La comisión de enseñar el evangelio. Los pastores y maestros, autoridades de la iglesia. ¿Qué es lo que estás mirando tanto para el costado? Me llama la atención, te soy honesto. Mirá, Ok. No hay que tener miedo, nadie de la alianza me está escribiendo. No, pero ¿qué les voy a tener miedo? Se pudrió todo aquí. Miedo les voy a tener, que vengan todos juntos. Me encantaría que sea así. Vengan todos. No es miedo, pero tenés algo como que si alguien te pregunta y te hace como que te arrincona y así es de la alianza evangélica, por eso más digo. No, con todo respeto, primero, no me siento arrinconado por vos. Número dos. Bueno. La verdad no es miedo, yo no lo describiría como miedo, yo lo describiría como el deseo y la ansiedad de que dejen de mandar pupilos y que vengan ellos. ¿Y vos por qué no te vas? ¿A dónde? Está un debate formal. Pero ¿por qué un debate formal? Yo el otro día tuve el Jonathan Ramos, ¿vos lo respetabas, Jonathan Ramos? Sí, claro. Bueno, él dijo de que eso que hemos tenido, pese a que no hay tiempos y moderador, es un debate. Es un debate. Ok. Bueno, listo, ya está. No estamos desviando el tema. No, bueno, vos sos el que me propuso eso, defendiendo a los maestros. Bueno, pero está bien, hay que sujetarse a sus pastores. Está muy bien que así lo hagas. Bueno, volviendo al punto entonces. Fundamento y baluarte, estandarte, soporte, sostén de la verdad. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le llama a la iglesia. Wow. Pero acá viene Alberto Martínez a decirme, no, la iglesia no es infalible, sino que es falible. Más allá de que el Espíritu Santo la llame fundamento, sostén y soporte de la verdad, la iglesia se corrompe y de hecho se corrompió.
Sí, y por eso te pregunto, cuando vos decís que la iglesia se puede corromper, ¿hablas de un todo o de una parte? Maestro. Como estamos hablando, la corrupción no es una corrupción moral a la que me refiero. Es una corrupción en cuanto al evangelio que se transmite, Sí, ¿se entiende? Entonces, eso. ¿quiénes eran los encargados de transmitir el evangelio y de enseñar el evangelio? Oh, ¿Y maestro. dónde están los evangelios? La escritura. Ah, no. Y no está corrompida. Ni sabe de lo que está hablando este muchacho. Mirá, te cuento, capaz que no lo sabías, En el momento en el que Jesús los comisiona a No había escritura. enseñar el evangelio, no existían los evangelios. Uy. ¿Sí? Lo escrito. Claro, cuando vos me preguntás dónde está el evangelio, claro, en el momento en el que Jesús lo comisiona a los apóstoles a que enseñen el evangelio, no existían los evangelios. Escuchaste, protestante. Escucha. Totalmente, está bien. Ok. Ah. Por eso la pregunta no tiene sentido. Por La pregunta es tonta. eso la pregunta no tiene sentido. Vuelvo al punto. Cuando me refiero a la infalibilidad, en estos términos, estoy hablando de aquellos que han recibido la comisión de propagar, enseñar, predicar el evangelio, de preservar el evangelio. ¿Quiénes eran? Eran las autoridades legítimas de la iglesia. Eran los apóstoles y los obispos. Ya sé cuál es tu punto. Tu punto es que como que los apóstoles, al transmitir el evangelio, no se equivocaron, sino fue verdad todo lo que ellos dijeron, lo que quedó escrito. Por lo tanto, Roma es infalible. Es una falacia, no se sigue. Yo no hablé de Roma. No se Yo sigue. no hablé de Roma. Nunca mencionan a Roma. De vuelta. A eso querés llegar. Yo ya Pero, argumento falaz. pero no digas falacia de un argumento que yo no di. Uy. Recordá, yo dije al principio, esto a mí se me hace que te está ganando la ansiedad. Ujú. No. Yo te dije al principio, la iglesia debe ser infalible independientemente de luego tenemos que ubicar cuál es esta iglesia a la que estamos refiriéndonos. Yo te lo dije hace minutos nada más. Todavía no estamos hablando de la institución romana y el papado. Estamos hablando de la iglesia. ¿Cristo funda una iglesia? Los dos estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Cristo funda una iglesia. Esta iglesia fundada por Jesús, ¿es infalible? Hasta acá nada más llegamos. Yo todavía no estoy hablando de Roma. No te me adelantes. Cuando decís esa iglesia es infalible, ¿hablas de en ese momento que no se equivocaron o que continúa siendo para siempre infalible? Estoy yendo progresivamente, estoy avanzando progresivamente en el tiempo. Pero no- La iglesia de los apóstoles, que fue la fundada por Jesús, ¿era infalible? Ay. No. ¿Qué? ¿Cómo que no? Espérate, yo no puedo creerlo. Escúchalo de nuevo. Por Jesús. ¿Era infalible? No. Tampoco, no era infalible tampoco. Ya ni en el tiempo de los hechos eran infalibles, amigo. ¡Qué tremendo! En el año 33, cuando Jesús funda su iglesia, no eran infalibles. Se podían equivocar. ¿Qué? Que sea falible, escúchame Sandy, que sea falible no significa que no pueda ser confiable. Cuando Pablo dijo, escúchame, te voy a decir por qué. Cuando Pablo dijo en Gálatas, si aún nosotros le predicamos otro evangelio que no sea, que al principio se predicó, sea anatema. O sea que Pablo se incluye a sí mismo diciendo que aún hay una posibilidad que él pueda predicar otro evangelio Pablo no está diciendo eso. que al principio fue predicado. Entonces Pablo mismo te está diciendo, Santiago Alarcón, yo soy falible, pero el mensaje que nos dio Jesucristo al principio y que a mí me fue dada por una revelación directa de Jesús es infalible. El mensaje es infalible. El mensaje no O sea, él como predicador se podía corromper. puede errar, porque Pablo dijo, escúchame, Pablo dijo, si aún nosotros, o sea, él se incluye y nosotros, dice, o sea, se refiere a las autoridades de la iglesia. Entiendo. Aún nosotros. Entonces ahí tenés, O sea, Pablo como predicador se podía corromper. se podía, pero no se corrompió. ¿Cómo sabes? Y porque los evangelios me dicen, y sus cartas me dicen, y no hay... Bueno, pero si los evangelios, o sea, son producto de los apóstoles y los apóstoles se podían corromper, ¿cómo sabes que no se corrompieron? Bueno. Porque pueden ser creíbles y es demostrado por la historia. Se demuestra Bueno, que se corrompieron. pero fíjate una cosa. Que algo sea históricamente confiable no quiere decir que la teología que comunica sea veraz. Te trunqué el... No. Sandy. No, ningún libreto, porque vos estás diciendo que Pablo sostiene que él como apóstol y el resto de los apóstoles pueden corromperse en cuanto a lo que predican. Yo te pregunté, ¿cómo sabés que no se corrompió ni que se corrompieron? Vos me dijiste, por lo que dicen los evangelios y las epístolas. Pero si vos mismo acabás de decir que sus autores, que son los apóstoles, se pueden corromper, ¿cómo sabés que eso no se corrompió? Porque es constatable históricamente hablando, pero que algo sea
como hecho histórico constatable, no quiere decir que la teología que se predique sea veraz. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ay, bobo. O sea, yo puedo hablar de los judíos post-Cristo, de su existencia y de lo que predicaban, y puedo afirmar de que tenemos fuentes lo suficientemente confiables para construir un caso a favor de los judíos y de qué es lo que ellos creían. Ahora, que nosotros podamos defenderlo históricamente, no quiere decir de que lo que ellos predican y creían era verdad. No tiene nada que ver una cosa con la otra, hermanazo. Bueno. Bueno. Dijiste que hace otra vez la pregunta para poder responderte. Ok, nuevamente. Vos decís de que Pablo decía porque creía que los apóstoles se podían corromper en cuanto a lo que predicaban. Sí. Yo te pregunté, ¿cómo sabes que Pablo no se corrompió? Quédate ahí. Me quedo acá. Porque tenemos congelate ahí. Porque tenemos documentos que se puede acudir y decir, acá ninguna parte de los apóstoles se corrompieron. ¿Documentos escritos por quién? Por ellos mismos. Por ellos mismos. Y por la comunidad cristiana, por apóstoles y los que... ¿Apóstoles que se podían corromper? Y te pregunto, Este protestante es un caso serio. ¿Apóstoles que se podían corromper? Y te pregunto, la palabra se podía, ¿escuchás? Pero ¿no estás entendiendo el problema? Es palabra. No se da cuenta el protestante. Ahora entiendo el título de este debate. Protestante entra y no se da cuenta. Porque cuando vos decís se podía, es futuro imperfecto. Es una conjunción de futuro imperfecto. O sea, que se podía no significa que se corrompiera. Estoy de acuerdo. Cuando vos decís, escúchame un ratito. Yo sé que querés reducir al absurdo. ¡Se murió! Cuando vos decís se podían, significa que puede que sí, puede que no. Ahora, ¿cómo yo me quito esa duda? Ajá. Me voy a los documentos que ellos escribieron. Que podrían estar corrompidos. ¿Cómo? Que podrían ser corruptos. Y que no están corruptos. ¿Cómo lo sabes? No. ¿Cómo lo Por sabes? eso Pablo dice sí. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Ni que puedo constatar por los documentos que la comunidad escribió. Que podrían ser corruptos. Ajá. Sí, que no lo son. ¿Cómo lo sabes? Y eso es lo que te dije. ¿Sabes por qué? Dios, ¿cómo que él no se da cuenta? No, de verdad, no, dale. dale, ¿No te estás dando cuenta del problema? Vos mirá, yo te lo voy a explicar, Ningún problema. Vos decís, Digo algo. Pablo dijo que podemos corrompernos. Bueno, ¿cómo sabés que no se corrompió? Porque contamos con documentos que dicen que no se corrompió. Bueno, pero vos ¿cómo sabés que esos documentos no se corrompieron si fueron escritos por personas que se podrían haber corrompido? Porque podemos confiar en ellos. ¿Por qué? Porque contamos con documentos que dicen que no se corrompieron. Es circular, amigo. Es una falacia. Pero No. grande, muy grande. No, yo creo que la infalibilidad, papá, lo que es circular. Pero vamos de vuelta. Mirá. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso. Él sabe, yo creo que sí, que él se dio cuenta, pero sigue llevando la contraria. Vamos de vuelta al caso de Pablo. Pablo dice en Gálatas Sí. que los apóstoles, incluido él, se pueden corromper. Bien, puede. eso fue lo que vos dijiste en potencial. Bien, Después, buenísimo. Yo te pregunto, retrocedemos en el tiempo, yo te pregunto, ¿cómo sabés que el apóstol Pablo no se corrompió? porque él dijo que el primer mensaje que recibimos es el Evangelio de Cristo. Yo le creo a Pablo. ¿Por qué? Si se puede corromper. Escuchame, El primer mensaje, dijo así, el primer mensaje. Sandy, escúchame, no me vayas a interrumpir. Pablo dijo que voy a leer Gálatas. Pero decime por qué crees que Pablo no se corrompió. ¿Por qué? Che, te voy a explicar, espera un ratito, no vayas a estar ansioso. Espérate, que el mensaje no ha llegado. Espera un rato, te voy a explicar. Pablo dice en Gálatas, el primer mensaje que os hemos anunciado es el Evangelio de Cristo. ¿Verdad? Y si después aún nosotros le predicamos otro mensaje, sea anatema. Aún nosotros. Entonces, el mensaje que ellos predicaron al principio es verdad, es sin error. Pero después, si aún nosotros le predicamos otro evangelio, sea anatema. O sea que Pablo dice, yo después de haberle entregado el mensaje infalible de Jesús, ¿verdad? Yo puedo aún desviarme, pero Pablo nunca se Tiene un chin de sentido ahora. yo porque Vamos a nadie ver. muestra la historia. Vamos a Entonces, ver. por el primer mensaje yo sé que es cierto. Y ahí me decís, pero ¿cómo sabes que ese mensaje es cierto?
aún vos, Santi, aún vos das salto de fe. ¿No? Todo cristiano da un salto de fe al principio. El Espíritu Santo viene, le convence, ¿verdad? Le convence que las escrituras, que lo que Jesús dijo es verdad y lo que él dijo ser es verdad. Entonces yo doy un salto de fe, pues yo no conozco nada de cristianismo, doy un salto de fe. Y en mi caminar comienzo a constatar de que todo lo que Jesús dijo es verdad por medio de fuentes externas a mí. Entonces, mira, no tiene sentido. No tiene sentido nada lo que tú estás diciendo de Santi. Tiene sentido. Tanto que al principio, escúchame, Santi, Por la guía del Espíritu Santo. me guió a la verdad. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos decís, ¿cómo lo sabes? Yo te pregunto, ¿cómo sabes que el Papa es infalible? ¿Cómo lo sabes? Mira, te explico. Vos decís, fíjate la lógica, hermano, no está siendo racional. Bueno, el respeto que te mereces no está siendo racional. Vos no estás siendo racional. Vos Te estás explico. racional. Vos me decís, el apóstol Pablo dice que él y el resto de los apóstoles podrían corromperse. Ok, Después bien. de entregar el mensaje. Después de entregar el mensaje. Mensaje que para el momento en el que escribió la epístola a los Gálatas ya lo había entregado. Y faltaban más cartas, supongo yo. Sí. Bien. Faltaba escribir más cartas, supongo yo. Que todos se acuerden de ese detalle. Ese primer mensaje, dice Alberto, es el infalible. Ese es el mensaje infalible. Todo lo que viene después de ese mensaje puede estar atado a corrupción. Bien, qué buenísimo. lío. Entonces, vamos de vuelta. El apóstol Pablo dice que él se podría corromper. En un escenario hipotético, se podría corromper junto con el resto de los apóstoles. Yo te pregunto, ¿cómo sabes entonces que el apóstol Pablo no se corrompió? ¿Cómo lo sabes? Vos me dijiste ahora, constatándolo con el mensaje que predicaron al principio, que ese es el confiable. Ajá. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo conocemos ese primer mensaje de Pablo? ¿Cuál es la fuente que nos comunica ese primer mensaje de Pablo? Porque te quiero recordar. No estaba escrito. La epístola a los Gálatas se escribió a principios de la década del 50. Ojo. Por ende, vos me tendrías que mostrar una fuente anterior a la epístola de los Gálatas escrita en la década del 50 que sirva de constatación de que el apóstol Pablo después no se corrompió. Y esta fuente no puede ser escrita por alguien que pueda corromperse, porque si no cae la misma pregunta sobre ella. Circular. ¿Cómo sabemos que el autor de esta fuente no se corrompió? ¿No te das cuenta que en última instancia no tenés forma de mostrar que no se corrompieron? Dame esa fuente anterior a Gálatas que constata que Pablo no se corrompió. Dámela, ¿cuál es? Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que es uno de los más... El Evangelio de Marcos, primero, vos no podés asegurar que se escribió antes del principio de la década del 50. Eso no lo podés hacer porque los protestantes no lo hacen. De hecho, si se lo quiere ubicar tempranamente el Evangelio de Marcos, se lo puede ubicar a mediados de la década del 50, después de la epístola a los Gálatas. Esa es otra discusión, pero Marcos es otra discusión. Pero ¿cómo va a ser otra discusión si yo lo que te estoy pidiendo es un documento que nos permita constatar la doctrina de Pablo anterior a Gálatas para saber de que Pablo no se corrompió? Dame una fuente, una fuente anterior a Gálatas. Bueno, aquí el protestante lo tienen atrapado aquí, agarrado por las canicas, como dice. Marcos, ¿por qué decir que Marcos no puede ser? Porque vos no podés demostrar de que Marcos fue un documento escrito de la década del 40. No hay un solo argumento a favor de ello. ¿Cómo se escribió Gálatas? En la década del 50. Sí. El protestante está buscando con los ojos así. Mira cómo está ahí buscando con los ojos así. ¿Escribió Gálatas? Mira los en ojos. la década del 50. Ahí. Sí, bueno, ok, vamos a suponer, acá no vine preparado obviamente para discutir qué libro se escribió primero. Es que no importa eso, no importa. Yo te spoileo la respuesta. No tenés esa fuente, hermanazo. Y aún si la tuvieras, esa fuente debió haber sido escrita por alguien que según vos se pudo haber corrompido. Y así vamos hacia atrás, hermanazo. ¿Y sabés de lo único que podés depender para constatar esta fuente? Es de la tradición. Y encima una tradición que no se pueda corromper, porque si la tradición se pudiera corromper, tampoco sería constatable. Qué lío, señores, se metió este protestante. Dale, amigo, dale. Dale. No. Vamos de vuelta. Entonces vos estás diciendo que Gálatas es la primera carta. No dije eso en ningún momento. ¿Cuál es el primer libro que se escribió?
del Nuevo Testamento. Es independiente a cuál es el primer libro que se haya escrito. Porque ponele, Porque- suponete que yo propongo cualquier fuente, una fuente X. Ok. Suponete Marcos. ¿Sí? Para vos el autor de Marcos también podría corromperse. Sí, porque fue escrito por los apóstoles de ese círculo. Pero no se corrompió. ¿Y cómo lo sabés? Ujú. Porque eso te digo, yo doy un salto de fe al principio. Yo doy un salto de fe. ¿Fe en qué sentido? Es verdad. Bueno, pero ¿por Ahora- qué crees eso? ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser racional, o sea, es razonable. Al principio das un salto que no tenés. Mira, cuando. No tenés forma de justificar. Escúchame. ¿Fue en qué? Eso es lo que ibas a decir, que no tenés forma de justificar. No, para nada. Bueno, entonces demostrame eso. Escúchame, todos damos un salto de fe al principio, así como vos dijiste en tu testimonio, en tu conversión. Yo en mi corazón creo que la Iglesia Católica es la verdad, en mi corazón. Vos no sabías, digamos que no sabías lo que hoy sabes de la Iglesia Católica. Diste un salto de fe, Santi. Pero no injustificada, porque, amigo, cuando yo digo lo sentí en mi corazón, es un corazón que además cuenta con la justificación de varios argumentos Ojo. a favor de la Iglesia Católica. No es que de repente dije, ¿Cómo lo sabes? me levanté y dije, uy, cuántas ganas de hacerme católico. Bueno, lo siento en mi corazón, listo, debe ser verdad. No fue así, eso es una falacia, es tratar de caricaturizar una posición que yo no sostengo. Y además es un muñeco de paja, porque ese no fue mi argumento. Ojo. Mi argumento fue, no creo o creo en la Iglesia Católica, ¿por qué? Porque creo en la tradición. Creo en la Iglesia Católica, ¿por qué? Porque el protestantismo no puede ser verdad. Creo en la Iglesia Católica, ¿por qué? Porque por los milagros eucarísticos. Creo en la Iglesia Católica, ¿por qué? Porque si no, no puedo explicar por qué es que creo que la Biblia es inspirada por Dios. Creo en la Iglesia... Y a lo Y que también la sola escritura es falsa. último dije, y porque además lo creo en mi corazón. Todo eso está en armonía con los primeros argumentos. Ahora, reitero, ¿vos cómo sabés que los apóstoles no se corrompieron? ¿Cómo lo sabés? Ay, Bobo. ¿Cómo sabes que todos esos argumentos para ser católico no eran corruptos? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes? Porque yo, Infalible o infalible. yo soy falible, totalmente. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes si sos Bueno, falible? pero primero, Sí, pues si Santi le responde esta pregunta, como yo sé que Santi le va a responder, ahí le va a dar argumento al protestante. Porque yo creo en Jesús, que nombró una iglesia, a unos apóstoles, y a esos apóstoles le dio el Espíritu Santo para que lo guíe, le dio autoridad, el Espíritu Santo lo va a guiar para que no se equivoquen. Eso es que el protestante no entiende. uno no necesita ser infalible para conocer verdades y declararlas como tal. Yo no necesito ser infalible Es para cierto. saber que 2 por 4 es igual a 8. Ujú. Yo no necesito ser infalible para afirmar de que estoy hablando con una persona real detrás del monitor. No se necesita para hacer descripciones de la realidad, dependiendo de nuestras capacidades, no necesitamos ser infalibles. Ahora, Entonces, yo no requiero ser... Pero, ¿me vas a dejar cerrar la idea o no? Sí, cerrado. Discúlpame. No. No, dale. Simplemente te digo, yo no necesito ser infalible, yo, individuo, para conocer la verdad. Ahora, tengo que tener buenas razones para justificarla. Eso es lo que yo te estoy pidiendo a vos. Uy. ¿Cómo vos sabés que los apóstoles no se corrompieron? Ay. Entonces, una persona puede hacer una investigación de su propio entendimiento y puede llegar a la verdad. Puede hacer una investigación histórica, ver Sí. todos esos conjuntos y puede llegar a la verdad. ¿Sí o no, Santi? Claro, porque yo investigué que el protestantismo no existía hasta el año 1517, 1516. No existía el protestantismo, luego con Martín Lutero en adelante comienzan a salir esas denominaciones. Y eso, la historia está ahí, yo no soy infalible. Y la historia está ahí. ¿Y cuál iglesia existía? La católica, la única que existía antes de ello. Entonces, eso es fácil, yo no tengo que ser infalible para eso. Si las fuentes son las apropiadas y el escenario es el correcto como para poder llegar a ellas, sí, claro que sí. ¿Y cuáles son las fuentes más apropiadas para razonar de que los evangelios no se corrompieron? ¿Cuál es la fuente? Los mismos evangelios. Yo doy un salto de fe, yo creo que los evangelios son verdad. Ahora, después de lo Pero yo no dije que los evangelios se corrompieron. De vuelta estás construyendo un muñeco de paja. que dijiste, escucha, Pero estás combatiendo un muñeco de paja. pero déjame terminar después. Pero yo no puedo dejarte terminar una falacia. ¿Qué? Porque estás cometiendo una falacia en ningún momento. Pero yo en ningún momento... Después podés derribar esa falacia. Espera, Pero ¿por qué Oye, una falacia que Santi no ha dicho. tengo que derribar una falacia cuando estás mintiendo respecto a mi postura? En ningún momento yo dije no se pueden corromper los evangelios. Yo no estoy hablando de los evangelios. Vos yo estás... dije que vos dijiste.
Yo dije que vos dijiste. ¿Diste a entender eso, amigo? No seas tan deshonesto. Eso. No seas tan deshonesto. Dale, dale. No sé, para defender la verdad no se necesita la deshonestidad. Uy. Si vos tenés la verdad, sé honesto intelectualmente hablando. Vos sos deshonesto. Yo en ningún momento dije que vos dijiste que los evangelios se corrompieron. En ningún momento. Bueno, Dale. Entonces, ¿cómo vos sabés de que los apóstoles no se corrompieron? Dale. a ver. Y yo te dije ya, no estoy tratando de ir ahí, no, te puedo pedir, no me interrumpas. Wow, pero está gagueando, mira, no sabe ni qué decir. Yo te dije ya, no estoy tratando de ir ahí, no, te puedo pedir, no me interrumpas, Santi. Después. Si no cometés falacias, está todo bien, te voy a escuchar. Pero ¿cuántas falacias vos decís? Yo no te interrumpo. Todavía no me mencionaste una sola. ¿Qué? ¿Mencionar qué? Una falacia que haya cometido. Falacia de circularidad. ¿Cuál es la falacia de circularidad que cometí? No, y por ejemplo, vos dijiste en el debate anterior de que, no, falacia ad populum, por ejemplo, dijiste. Yo te dije eso, ¿verdad? Te dije que cometiste falacia ad populum. No es una falacia ad populum. Y te mostré por qué no es una falacia ad populum, porque utilizan ustedes los protestantes para validar la Biblia el mismo criterio, no es falacia ad populum. Sí, pero bueno, vamos a volver al mismo, pero es tu modo operandi, Santi. ¿Qué lío tiene este protestante, Dios mío? E interrumpís para no dejar hilar la idea. Bueno, No, cuando hay mentiras o falacias, claro, interrumpo, sí. sí, interrumpirme entonces. Es tu canal y puedo hacer lo que... No, es cuando se dicen mentiras. Ahí sí te interrumpo. Pero yo en ningún momento dije que vos dijiste que los evangelios... Ok, bueno, entonces te escucho, dale, dale. Hagamos como que no pasó nada, barremos, listo. Aclarar la mentira, Santi, aclarar. Yo en ningún momento... Fue mentira. dijiste que los Bueno, evangelios, si querés seguir acá, es mentira lo que dijiste. Vos lo dijiste. Ahora, Bueno, sí. volviendo al punto. Entonces, ¿cómo sabes? No digas que es mi canal porque yo te estoy dejando hablar, pero no puedo dejar de que mientas respecto a mi postura. la gente Entonces, va a ver el video. sí, y está fantástico y me encanta que así sea. Me encanta que así sea. Entonces, de vuelta, ¿cómo sabes de que los apóstoles no se corrompieron? Al principio, yo te digo, sé porque puedo acudir a los primeros documentos. Yo doy un salto de fe. Yo creo que los documentos son mensaje verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué? Epistemología. ¿Pero por qué crees eso? ¿Por qué? Yo creo. ¿Por qué? Y yo creo que Jesús es verdad. Yo creo, el Espíritu Santo me... ¿Pero qué tiene que ver los primeros documentos con Jesús? O sea, ¿por qué crees? No puede ser. Santi, escuchate ¿qué tiene que ver los primeros documentos con Jesús? Son los evangelios que hablan de él y yo creo, es mi salto epistémico. Yo doy un salto epistémico de fe porque creo que el Espíritu Santo vino y me convenció. Ahora, sobre esa base del salto epistémico, vos venís y me decís, no, el Papa es infalible. Demostrame, Santi. Demostrame. Yo digo, ¿por qué que tiene que ver Jesús en esto? Porque lo que estás tratando de validar son los autores de los documentos que fueron escritos y que vos utilizas como punto de partida para validar tus ideas. Entonces, ¿qué tiene que ver Jesús en esto? Porque Jesús no dejó nada escrito, campeón. Entonces, como Jesús no dejó nada escrito, tenemos solamente apóstoles que dejaron escritos respecto a Jesús. Ahora, mi pregunta desde el principio, que no es contestada, es ¿cómo sabes que los apóstoles no se corrompieron? Bueno, decís, bueno, yo lo creo. Bueno, es que eso es fideísmo. Es la misma fe de Jonathan Ramos. Es fideísmo. Lo crees porque sí. Ok. Vamos por este camino. Yo, en su posición, yo te concedo que yo no sé cómo llegar. Es porque sí. Porque sí. Ay, ahora va a decir porque sí. Vamos a decir, porque, bueno, entonces alguien viene y me dice, Santi me dice, sabes que el Papa es infalible y por lo que dice el Papa y la Iglesia, son a razones válidas, que tiene que haber una fuente externa infalible que te valide lo que vos estás creyendo. Ok, ahora mostrame, Santi. Bien, buenísimo, me encanta. Mostrame. Bueno, bien. ¿Cómo yo sé que el Papa es infalible? ¿Cómo yo sé bien. que el magisterio es infalible? Bien, buenísimo. Buenísimo. Vale. Quedo entonces, me parece fantástico y lo voy a tratar de argumentar a favor. Lo único que quiero que quede claro es entonces, vos reconoces que crees porque sí. No reconozco, es la supuesta. Yo tengo mis argumentos que vos no aceptás. Claro, pero en última instancia vos dijiste ese salto, yo creo por fe. No. ¿Por qué sí? Estás mintiendo. Bueno, entonces te escucho. Estás mintiendo. Bueno, entonces te escucho. Si te malinterpreté, te escucho nuevamente. Escuchá. Salto de fe. Claro, salto de fe. ¿Fe en qué? ¿En qué? Vamos a poner una suposición. No sé. Ahora mostrame vos. Mostrame que el Papa es infalible y que es... No, pero si te estoy mintiendo, te quiero dar el tiempo para que desarrolles por qué no estás mintiendo. Explícame por qué. ¿Fe ¡Qué lío, señores! en qué? Explícamelo. Voy a suponer, ok,
Ok, es verdad lo que decís, Santi, es verdad. Yo no sé por qué, realmente estoy confundido. Claro, pero yo te estoy, pero hermano, te estoy concediendo, Bastante confundido. hermano, te estoy concediendo, te lo estoy concediendo. Quizás te malinterpreté. Suponete que te malinterpreté, no quiero quedar como mentiroso, te malinterpreté. Explícame por qué no sos fideísta entonces. No puede explicarlo. Explícame por qué. A ver. Porque todo cristiano da un salto de fe. Da un salto de fe al principio. ¿Fe en ¿Fe en qué? qué? ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? Fe en el mensaje del Evangelio, que alguien viene y me predica y me dice, sabes que arrepentiste de tus pecados, crees en Jesús. ¿Y eso cómo sabés que es verdad? Y después voy comprobando. Ahora bien, vamos. ¿Cómo lo comprobás? Te estoy preguntando justamente eso. Claro, ¿cómo lo comprueba? Porque si los apóstoles se pueden equivocar, según la interpretación de este protestante, ¿cómo lo sabe? ¿Fe en qué? ¿Cómo lo comprobás? Me confundiste, Santi, realmente me confundiste. Estoy en confusión ahora, pobrecito de mí. Pero es que, hermanazo, no querés reconocer que sos fideísta como Jonathan Ramos. No. Santi, creo que voy a volver en casa. Ahora mostrame, dame buenas razones por las que el Papa es infalible y la tradición. Bueno, Ok, vamos a ver la explicación de Santi. Bien. En casa. Te concedo. Bueno, tenemos entonces la postura número 1, que es la protestante que vos venís a representar, que es fideísmo, es creer porque sí nada más. Y tenemos la postura católica. La postura católica no hay fideísmo. Uy. Se reclama un salto de fe, sí, pero no es una fe en el vacío, es una fe que está justificada. ¿Justificada en quién? En Jesús, que dio el Espíritu Santo a esos ministros verdaderos, legítimos, para que no se equivoquen en cuestiones de fe cuando vayan a transmitir. Punto. ¿Justificada en qué? En el personaje histórico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, como personaje histórico, él no dejó ningún documento escrito, pero sí dejó una enseñanza a sus discípulos directos, que estos, algunos de ellos, se encargaron de poner por escrito. Por ende, cuando el católico se acerca en esta instancia de la discusión, cuando el católico se acerca al Nuevo Testamento para saber a ver qué es lo que tiene autoridad en el mundo cristiano, no se acerca a la Escritura como palabra de Dios, se acerca como documento histórico. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el católico, en esta instancia de la discusión, no va a creer que la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para creer que la Biblia es palabra de Dios, alguien se lo tiene que comunicar. Y dado que el católico todavía no cree que la autoridad sea la Iglesia, sino que es justamente lo que está tratando de averiguar, se acerca a estos documentos como documentos históricamente confiables. En esa búsqueda de la verdad respecto a las enseñanzas de Jesús a través de documentos históricamente confiables, no como cristiano, no presuponiendo una teología, sino como un simple análisis histórico, me llego a la historia de Jesús de Nazaret, sus declaraciones y sus acciones, su manera de proceder. Ok, su manera de proceder. ¿Cómo actuó Jesús respecto a esto? ¿Y cómo enseñó Jesús? ¿Qué fue lo que enseñó Jesús respecto a esto? Bueno, Jesús dio varias enseñanzas. Por dar un ejemplo, Jesús enseñó de que la doctrina de él es necesario ser abrazada para la salvación. El evangelio es necesario ser abrazado para la salvación. Y esta tarea se la encomendó, la de predicar el evangelio para la salvación. Esta tarea se la encomendó a la iglesia que él fundó. Ojo. A los ministros que él legitimó. Y esta tarea ha de llevarse a cabo hasta el final de los tiempos. Por ende, hay un mensaje, el evangelio, que debe ser preservado fielmente hasta el final de los tiempos, porque la intención o voluntad de Cristo es que hasta el final de los tiempos la gente abrace el evangelio y sea salvada por él. Entonces es necesario que el evangelio sea preservado por quienes lo enseñan y lo predican. Estos que lo enseñan y lo predican son legítimos ministros de Cristo. En principio fueron los apóstoles, pero dado que los apóstoles no pueden estar en todo lugar, en todo momento, hasta que Cristo vuelva, los mismos apóstoles dejaron el encargo y la enseñanza de que otros les sucedieran en su tarea. Exacto. Estos son los obispos. Los obispos son los encargados de continuar con la tarea de los apóstoles. Entre ellas, la predicación y la enseñanza del evangelio, cuando todavía no existía tal cosa como Nuevo Testamento. Para llevar a cabo esta tarea,
Dios encarnado le garantizó la asistencia del Espíritu Santo, dado que por recursos humanos esto se puede corromper. Tanto la transmisión de una idea por escrito como la transmisión de una idea oral por medio de tradición se puede corromper si es que limitamos el cuidado simplemente al hombre. Entonces, para que no se corrompiera, para que no se tergiversara el evangelio que lleva a la salvación, Dios les prometió a quienes les estaba dando ese encargo la asistencia del Espíritu Santo. Y es por eso que encontramos varios pasajes en la Escritura en donde el mismo Jesús de Nazaret dice: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo vendrá y los guiará a toda verdad. Pedro, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos, pastorea mis ovejas. Y lamentable que todos los protestantes no creen esto. ¿Qué es el problema este? Pastorea mis corderos. La iglesia, ¿cómo es? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A quienes a ustedes oigan, a mí me oye. A quienes a ustedes reciban, a mí me recibe. Esas son enseñanzas de Jesús de Nazaret en las que el mismo Jesús supone que los ministros que están encargados de llevar esa tarea de preservar el evangelio hasta que Cristo vuelva van a necesitar una asistencia divina para que este mensaje no se corrompa y pueda llegar a cumplir el objetivo que Dios desea. Es por eso estas enseñanzas. Ahora, no solamente nos quedamos con estas enseñanzas de Jesús, sino que también nos quedamos con el comportamiento de la iglesia primitiva. Comportamiento que se ve primero manifiesto en el Concilio de Jerusalén. En el Concilio de Jerusalén, cuando requieren saber cuál es la verdad respecto a lo que los cristianos deben creer, ¿qué es lo que hace? Se reúnen las autoridades de la iglesia, no cualquier marmota, sino las autoridades de la iglesia. Se reúnen. Y en la conclusión, ¿qué es lo que dicen? Los mismos apóstoles lo que dicen, inspirados por el Espíritu Santo, dice: nosotros, los apóstoles, los obispos, junto con el Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los apóstoles, que hay garantía con lo que ellos van a decir. Lo que están creyendo es que ese concilio estaba siendo asistido por el Espíritu Santo. Y aquello que es asistido en esta materia por el Espíritu Santo es infalible. Pero Santi dio una magistral explicación. El problema es que el protestante le entró por aquí y le salió por aquí. Y en el peor caso ni le entró ni le salió. No escuchó nada. Escuchen esto ahora. Sí, te escucho. Me diste un sermón de casi una hora. Él no escuchó nada. No, te di una respuesta lógica para mostrarte que yo no soy fideísta como vos. ¿Cómo sabes que ese magisterio que te dice que tenés que creer, cómo sabes que es infalible? Oye, ¿cómo sabes que es infalible? Pero ya esto lo explicó ahí con manzanita. Jesús nombró unos apóstoles, unos maestros, y le dio el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. No se pueden equivocar, son infalibles. En cuestiones de fe y moral, en cuestiones de doctrina, de fe, doctrina, de fe. Pero él no lo escuchó, él no escuchó nada. ¿Cómo sabes? Bien, te lo respondí. Por testimonio de Jesús de Nazaret. Exacto. Ok. ¿Y dónde está eso? ¿Cómo concluye eso el magisterio? ¿A qué recurre? Recurre a dos fuentes. La oral y la escrita. Una es la fuente escrita y otra es la fuente de la tradición. La fuente de la tradición se puede ver tanto en las enseñanzas de la iglesia primitiva orales, como así también en el comportamiento de la iglesia primitiva. Esa es la fuente de la tradición. Y la fuente escrita de la Sagrada Escritura nos comunica en términos históricos, cuál ha sido la enseñanza de Jesús de Nazaret a los apóstoles respecto a la iglesia. ¿Y cómo sabes que la tradición no se corrompió? ¿Cómo sabes? Ojo, ¿cómo sabe que la tradición no se corrompió? Cuando Jesús fundó su iglesia y le dijo: vayan y el Espíritu Santo estará con ustedes, sea de toda verdad. Ahí había algo escrito. No había nada escrito, todo era oral. ¿Por qué se preservó? Porque fue guiado por el Espíritu Santo. Así mismo. Reitero, yo como cristiano, pero ¿me vas a dejar responder? Disculpame, tengo que cortar. Te esperé muchísimo, voy a hablaste con el judío y ahora ya estoy con mi hijo. No hay problema. Bastante. Voy a volver a ver acá. Se va. Hijo, voy a tener que cortar. Pero no me respondiste en absoluto. Sí, te respondí. No me prestaste atención, pero te respondí. Entonces, es verdad, él no
Él no prestó atención, el protestante. No se dio cuenta, estaba distraído o no sé. Circular. Creo porque el magisterio lo dice en la tradición, pero ¿cómo sabes que la tradición es infalible? Falacia Él no dijo eso, la tradición. circular, porque el magisterio, porque la Biblia lo dice. Y Yo no, ese no fue mi argumento. No, Santi no dijo eso. ¿No ves que no entendés el argumento? Pero no entendés el argumento, hermano. No te pregunté por qué la tradición es, ¿por qué crees que la tradición es infalible? Y no me estás contestando. ¿Por qué creo que tanto la Sagrada Escritura como la tradición son infalibles? Porque el mismo Jesús de Nazaret le proporcionó a los ministros, a quienes El Espíritu Santo. se había llamado como pastores y maestros, a sus legítimos ministros, le proporcionó la asistencia del Espíritu Santo para preservar la fe incorrupta. ¿Cómo se transmitió la fe? Se transmitió por medio de dos Y otra vez no está escuchando nada el protestante de lo que está diciendo Santi. Nada escucha. vías, de lo escrito y lo oral. Entonces, eso lo sabes porque la tradición lo dice. Falacia circular. Porque la tradición lo dice. No, no es la tradición. Jesús lo dijo. Eso sabes porque la tradición lo dice. Falacia Jesús lo dijo. Jesús. circular. ¿Dónde sabes? Y la tradición dice que la tradición es infalible. No. ¿Te das cuenta, Santi? ¿Te das cuenta cuál falaz es? Es circular. Todos damos un salto de... O sea, lo que dijo Jesús es circular. No. Tengo que cortar, Santi. Tengo que cortar. Te agradezco mucho el espacio. Mira, último que decir. Mira, en el debate siempre ha calorado. Mira, yo te respeto como persona. Mira cómo está Santi callado, como quien dice, ¿y este muchacho? Mis oraciones están por vos, Santi. Oramos siempre. Voy a estar orando siempre por vos, orando también por mí, vos. Y no quiero que te enojes conmigo porque tengo expresiones. Todos hacemos eso en el debate. Entonces, y bueno, te voy a cortar y espero que seas benigno en tu título, no me pongas... Santi nada más se queda callado mirándolo como quien dice, vale, chabón, ya está bueno, párale. Señores, hasta aquí el video. Díganme ustedes qué opinan de este debate, diálogo que tuvo Santi con este protestante. ¿Qué opinan? Les dejaré el link en la descripción del canal de Rincón Apologético Santiago Alarcón para que usted vaya, se suscriba y le dé like. ¡Wow! Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.